Valencia. Cuenta con formación especializada en posgrado en psicología clínica. Tiene formación en terapia Gestalt y terapia familiar sistémica. Practicante de Somatic Experience, intervención en trauma. Es ejerciente de psicología clínica desde el año 1992 y colabora en diferentes proyectos y servicios de atención al nuevo lesionado medular en Aspaín, Murcia, desde el año 2012. Y le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Me voy a permitir que me siente, que estoy muy cansada hoy, ¿vale? Me encanta hacer las charlas de pie y normalmente siempre estoy delante, pero hoy es que estoy agotada, así que si me veis todo y os parece bien, desde aquí, ¿verdad? Venga, muy bien. Bueno, pues vamos a compartir ahora un espacio y un tiempo donde mi objetivo es poder haceros partícipes de, bueno, por lo menos haceros compartir una visión de lo que es el acompañamiento psicoterapéutico en la lesión medular. Como no voy a utilizar ningún soporte visual, quiero por lo menos que tengáis un esquema de lo que voy a hablar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es una introducción y que podáis entender el abordaje de lo que es el trauma y de cómo podemos trabajar con el trauma, ¿vale? Después haremos un acercamiento a lo que es el acompañamiento terapéutico en el trauma, pero específico en la lesión medular. Y por último veremos... ¿No me oís bien? ¿Sí? ¿Así mejor? Vale. El de mesa no funciona. El de mesa no funciona. Así que tiene que ser este. Y por último lo que veremos será la casuística de la lesión medular. Bueno, pues si hacemos un recorrido por la era moderna sobre la intervención tanto de la psiquiatría como de la psicología en el trastorno por estrés postraumático, nos daremos cuenta de que es un estrepitoso fracaso. Es un campo en el que no se han tenido resultados y que en realidad está definido en el DSM-3 o en el DSM-4, el estrés postraumático está definido en función de lo que lo genera, pero no en función de los síntomas que aparecen. En base a los nuevos descubrimientos de la neurociencia, hemos tomado conciencia de que la realidad de este fracaso viene un poco en relación a que desconocíamos dónde estaba ubicado el origen de lo que es un trauma. Cuando hablamos de una persona traumatizada, ¿vosotros pensáis que es un problema de qué tipo? ¿Mental, emocional, físico? ¿De qué será? Mental y emocional. Mental y emocional. ¿Y los demás qué pensáis? Aunque también puede ser. ¿Qué puede ser otra cosa? Fundamentalmente es un problema de origen fisiológico. Es un problema físico. Lo que ocurre es que los síntomas aparecen también a nivel mental, cognitivo o a nivel emocional. ¿Vale? Pues vamos a explicar un poquito cómo es que se desarrolla esto de esta manera. Bueno, en nuestro cerebro tenemos tres sistemas. Por un lado tenemos nuestro sistema prefrontal, que es el último que hemos desarrollado como especie, que es donde están situadas nuestras funciones cognitivas y las funciones superiores, las funciones ejecutivas. Después tenemos nuestro sistema límbico, que es el que compartimos con los mamíferos y es donde están nuestras emociones. Y por último, aquí debajo, muy resguardado, tenemos el sistema reptiliano. El sistema reptiliano es el más antiguo de nuestro cerebro y es donde está albergado nuestros instintos, ¿de acuerdo? Todos nuestros instintos. El que nos interesa para trabajar hoy es el instinto de supervivencia, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros percibimos una amenaza, cuando nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso percibe que hay una amenaza por algo que llega demasiado rápido, por algo que lleva demasiado pronto o es demasiado intenso, se pone en funcionamiento nuestro instinto de supervivencia. No es algo que podamos hacer a voluntad, es algo que nuestro sistema nervioso, digamos que activa. Cuando se activa nuestro instinto de supervivencia, tenemos una cantidad de cambios en nuestro cuerpo importante que nos ayuda. Si jugáis yo me distraigo. Bueno, estaba diciendo que si se activa el sistema de supervivencia, que es algo automático, hay muchísimo movimiento a nivel
de neurotransmisores en nuestro cuerpo que lo que hace es preparar a nuestro cuerpo para poder defenderse. Pero eso nos da una energía muy potente, ¿vale? Aparecen 3 respuestas fundamentales, exactamente igual que aparecen en los mamíferos. ¿Sabéis cuáles son? Muy conocidas: la respuesta de lucha, la respuesta de huida y la respuesta de congelación o paralización, ¿de acuerdo? Si hay algo que a mí me amenaza, por ejemplo, viene un tigre corriendo detrás de mí, cosa poco probable, pero bueno, si siento una amenaza que es un riesgo para mi vida, ese mecanismo, ese instinto de supervivencia se va a poner en funcionamiento y a mí me va a dar una fuerza muy potente. Va a hacer que tenga que en ese momento voy a saltar una verja de larga de alta como esa pared y nunca más en mi vida voy a poder volver a saltarla. Pero en ese momento tengo tanta energía que para sobrevivir voy a poder saltarla. Muy bien, pues si consigo saltarla, he tenido una huida con éxito, no me voy a traumatizar. O si consigo luchar con el tigre, le abro la mandíbula y se la abro y al final tampoco me voy a traumatizar, porque toda esa energía la voy a utilizar. Pero ocurre que cuando nos congelamos, porque tu sistema nervioso considera que la muerte es tan inminente que lo único que te va a dar posibilidades de sobrevivir es hacerte la muerta de alguna manera, cuando eso ocurre, nuestro cuerpo se paraliza, pero toda esa energía, esa potente energía que está en funcionamiento, se mueve con mucha intensidad dentro de nuestro cuerpo. Y la energía se almacena en nuestro sistema nervioso. Los animales entran y salen de esa respuesta con mucha facilidad, pero nosotros las personas hemos perdido la fluidez de poder entrar y salir en esa respuesta de congelación. Entonces lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso se queda sobrecargado por una gran cantidad de energía y nosotros nos sentimos un poco congelados. Y ahí aparece el trauma. A partir de ahí estamos todos traumatizados. Comentaros una cosa, y es que si yo pregunto quién de vosotros está traumatizado o ha tenido algún trauma en vuestra vida, ¿se levanta alguna mano? ¿Se ha levantado una? Posiblemente 2, que a mí no te he visto. 3, 4, 5. Bueno, traumas tenemos todos, absolutamente todos. El que no haya levantado la mano es porque todavía no conoce suficiente sobre él mismo, porque impactos traumáticos tenemos todos. Todos hemos recibido algún susto, nos hemos intoxicado, hemos sentido una insolación o hemos visto algo violento, nos hemos asustado con algo. En realidad son pequeños traumas, pero todos tenemos impactos traumáticos. No todos los traumas tienen la misma intensidad ni dejan la misma secuela, pero impactos traumáticos tenemos todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta paralización de la que os hablaba es un estado alterado de conciencia al que nos hace entrar nuestro instinto de supervivencia exactamente igual que a los animales. ¿Vosotros habéis visto esos animales que parece que se hacen el muerto? ¿Lo habéis visto en algún documental de animales? Bueno, pues eso es que han entrado en ese estado de paralización. ¿De acuerdo? Que en realidad es algo bueno que hace la naturaleza por nosotros, porque si en ese estado nos devora nuestro depredador, no sentimos dolor. ¿De acuerdo? Y es posible que el que nos va a comer pierda interés sobre nosotros al pensar que estamos muertos y nos da una posibilidad para entonces salir corriendo, ¿vale? Bueno, en realidad esa energía que se queda atrapada en nuestro sistema nervioso cuando nos quedamos paralizados y no somos capaces de defendernos, esa energía es la que hace que aparezcan toda la serie de síntomas que tienen que ver con el trauma. ¿Hasta aquí me seguís? Vale. Los síntomas que tienen que ver con el trauma son muy variados. Tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, con enfermedades físicas, con problemas psicosomáticos, con enfermedad mental, con disociación, con problemas de comportamiento, de sueño, de alimentación, sexuales. Puede afectarnos a todas las áreas de nuestra vida. Y es más, puede que en un momento determinado tengamos unos síntomas y conforme va avanzando el tiempo, esos síntomas también vayan cambiando. Normalmente suelen ir empeorando. Bueno, pues cuando tenemos un impacto traumático, nuestro cuerpo se contrae, tiene un proceso de constricción. También
sufrimos un proceso de disociación y nos quedamos en ese estado de congelación que lo traducimos por un estado también de impotencia, cuando sentimos que no somos capaces, no puedo, o me siento muy impotente, muy poca capacidad de poder personal. Normalmente la congelación al final se traduce en el comportamiento del día a día de esa manera. En un estado en que no podemos defendernos a nosotros mismos, si añadimos la hiperexcitación que sentimos, el trauma lo tenemos en bandeja. Y es normal que en situaciones distintas de la vida pasemos por ahí. Bueno, las personas que están en ese estado apagado no tienen contacto con su cuerpo, lo pierden. Y solamente es necesario que se acople la activación de su cuerpo y que luego se pueda hacer una descarga de esa activación, todo a nivel físico, para poder ser ayudadas. Para vencer el trauma hemos de trabajar con la imagen que proyecta esa respuesta instintiva. Y la imagen proyectada de esa respuesta instintiva es a través de nuestro sistema perceptivo, es decir, de nuestras sensaciones. Normalmente cuando en el colegio nos enseñan los sentidos, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos? 5. Ahora ya hablan de 6 o 7, pero todos externos. Nadie habla de que tenemos un sentido interno, de que nosotros somos capaces, tenemos un canal sensitivo interno y también es un sentido, la sensación sentida, ¿vale? Es un canal que incluye receptores kinestésicos, que son los que nos devuelven información de nuestros músculos. Incluye receptores propioceptivos, que son los que nos devuelven la información de nuestras articulaciones. Bueno, pues si vais en un coche ya acelera mucho, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene que ver con vuestro sistema vestibular, con vuestro oído. Y por último, dentro de los canales sensitivos están también los receptores viscerales, muy importantes. Y son los que se transmiten a través del nervio vago, ¿vale? Bueno, espero que os hayáis hecho un poco una idea de cómo nos traumatizamos, ¿de acuerdo? Por resumir, percibimos una amenaza, nuestro instinto se pone en funcionamiento, genera mucha energía, pero esa energía no la podemos utilizar para luchar o para huir y nos congelamos. Como seres humanos hemos perdido la facilidad de entrar y salir de ese estado, nos quedamos en un estado de congelación y nuestro sistema nervioso se queda con un montón de energía que lo hace estar así. Y ahí aparece el trauma. Los síntomas pueden ser completamente variados, afectar a cualquier área de nuestra vida y además pueden ser cambiantes según el tiempo va ocurriendo. Y tienen otras características. Yo puedo tener un impacto traumático hoy y que no aparezcan los traumas hasta dentro de 3 meses o 3 años. Porque haya un pequeño desencadenante que haga que entonces en ese momento mi cuerpo empiece a desarrollar los traumas que son muy devastadores, los síntomas que son muy devastadores del trauma. ¿Me seguís? Vamos a ver cómo acompañar al trauma. Y estamos hablando del trauma en general. Es muy importante tener conocimiento sobre cómo funciona nuestro cuerpo y sobre cómo se produce una traumatización. Si no conocemos esto, es muy probable que lo que hagamos sea ayudar a la persona a que se retraumatice y a anclar y a empeorar sus síntomas. ¿De acuerdo? Una persona nunca ha de estar repitiendo ni contando sus experiencias traumáticas, porque cada vez que lo hace, se retraumatiza y empeora toda su sintomatología. Es importantísimo establecer un entorno de seguridad, pero no es que yo me sienta seguro porque estoy en una habitación y aquí... No, es que mi sistema nervioso tiene que sentir absoluta seguridad en el contexto en el que voy a trabajar. Sin esa seguridad no se puede hacer un trabajo para poder liberar los efectos del trauma. Y también no solamente el contexto ha de ser seguro, sino que el trabajo ha de ser gradual. Es decir, hay que ir muy poco a poco haciendo el trabajo. ¿Vale? Hemos de alentar la exploración y la aceptación inicial de las sensaciones físicas, familiarizándonos con el sentido de la percepción. Mirad, cuando nacemos, todos estamos completamente al unísono con nuestras percepciones y nosotros somos uno.
Pero conforme vamos evolucionando el proceso de socialización, de educación, nos vamos alejando de esas sensaciones. Hasta el punto de que hoy en día hay muchas personas que si tienen que quedarse quietas, en silencio, en contacto con su propio cuerpo, es como, madre mía, qué agobio. Estar 15 minutos en silencio con los ojos cerrados sintiendo mi cuerpo. ¿Eso qué es? ¿Vale? Bueno, pues ahí es donde vive la vida. Es cierto que nos hemos separado mucho de nuestro sistema perceptivo y en una intervención para acompañar un trauma hemos de reconducir a la persona para que vuelva a contactar con ese sistema, para que aprenda a escuchar a su cuerpo. Eso sí que lo habéis oído muchas veces, ¿no? Escucha tu cuerpo. Escuchar tu cuerpo es eso, es contactar con nuestro sistema perceptivo. Bueno, hemos de identificar también las fortalezas y los recursos que esa persona tenía previamente, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a poder restablecer un ritmo innato que ocurre entre, digamos, el vórtice del trauma y el vórtice del recurso. El trabajo consiste en comenzar a pendular entre un lugar y el otro de forma muy sutil y muy suave para que la activación de la persona sea mínima y su cuerpo vaya ganando, se pueda ir reorganizando y vaya ganando en resiliencia, en integración y en estabilidad, ¿vale? Y es muy importante hacer ese trabajo con mucha sutileza. Y para eso necesitamos contar con las fortalezas y los recursos de esa persona previos al impacto traumático. También es importante dosificar el tiempo de contacto al que, digamos, en el que se pone la persona en relación a sus emociones o a sus sensaciones difíciles. Hay que dosificarlos porque el tiempo de contacto con las emociones difíciles hemos de dejarlo reducido a pequeñas porciones. ¿De acuerdo? Si no, es muy fácil que retraumaticemos a la persona, que su sistema nervioso se cierra y entonces ya no se puede hacer la liberación, ¿vale? Cuando hacemos la liberación de un impacto traumático, solo pasa una cosa: el cuerpo suda o tiembla, mucho o sutilmente, pero ahí se produce la liberación. Y cuando se produce esa liberación, digamos que todos los síntomas que han ido acompañando o que se han ido manifestando, esos síntomas van a desaparecer. Pero claro, hay que dar lugar a que el cuerpo, y hay que posibilitar el entorno de que el cuerpo sea capaz de hacer esa liberación. Vale, también es importante a la hora de acompañar un proceso de trauma activar todas las experiencias positivas que tiene esa persona, las experiencias defensivas activas previas que ha tenido, no solamente sus fortalezas y sus recursos. Y también es importante romper un condicionamiento que se produce en el trauma. Cuando tenemos un impacto traumático, el condicionamiento que se produce es que al miedo, a un estado tremendo de miedo o impotencia incluso, lleva asociado la inmovilidad, ese condicionamiento. Si me asusto, me paralizo por completo. Puedo paralizarme físicamente, pero también puedo paralizarme a nivel emocional o a nivel cognitivo, ¿vale? Si me asusto, me paralizo. Lo que ocurre en una persona traumatizada es que se asusta con facilidad. Incluso si mi cuerpo se activa, me asusto. Por ejemplo, si tengo una excitación sexual, esa activación de mi cuerpo lo va a percibir como algo que me asusta. Y va a aparecer miedo y me voy a quedar inmovilizada. ¿Me seguís? Vale. Bueno, es importante promover la autorregulación organímica para restablecer un equilibrio dinámico a nivel físico sobre todo, y para poder llegar a conseguir un estado de alerta en calma. Porque cuando una persona está traumatizada, su sistema nervioso le hace estar como todo el tiempo con la sensación de que algo va a ocurrir, en un estado de alerta exagerado, ¿vale? Una vez que conseguimos hacer el trabajo, vamos a conseguir que la persona esté en calma, que pueda orientarse, que es uno de los movimientos que suele aparecer cuando se trabaja con el trauma. La orientación, el cuerpo lo suele hacer con unos movimientos oscilatorios de cuello,
Y cuando la persona se orienta podemos empezar a trabajar físicamente, podemos empezar a trabajar con el aquí y el ahora. Y eso va a posibilitar que se pueda volver a involucrar en cuestiones de la sociedad. Porque estando con un impacto traumático es muy difícil pertenecer a la sociedad. Es una patología muy dura, que han sufrido, es muy trabajada, porque casi todas las personas que van a la guerra vienen con este tipo de patología y ya es muy difícil que sean capaces de volver a poder llevar una vida social activa. Entonces, es una patología difícil y dura. Bueno, espero haber podido transmitiros un poco sobre, aunque es un tema que he comprimido mucho y es un tema extenso, pero bueno, espero que os hayáis quedado con alguna idea sobre el tema del trauma, ¿vale? Bueno, los terapeutas que trabajamos con personas traumatizadas, ocurre muchas veces que utilizamos nuestras neuronas espejo. Las neuronas espejo las tenemos todos, pero cuando estamos familiarizados a trabajar con ellos, lo que ocurre es que reflejan lo que le está ocurriendo a la otra persona. Entonces, los cuerpos de los terapeutas tienden a ser un reflejo postural de la persona con la que trabaja. Entonces tendemos a constreñirnos, a encogernos o de distintas maneras. ¿De acuerdo? Y además también solemos reflejar sus emociones. Las emociones son intensas, las emociones de una persona traumatizada. Tienen que ver con el miedo, con el terror, tienen que ver con la rabia, con la cólera y con la impotencia. Entonces, la forma en que como terapeuta respondemos a esas emociones tiene mucho que ver en que seamos útiles para poder ayudar a esa persona. Pero no solamente la forma en que respondemos a sus emociones, sino también la forma en que nosotros gestionamos todo ese tipo de emociones que ellos nos reflejan en nosotros. Si ver su dolor, ver su rabia, ver su cólera, ver su impotencia te desborda y prefieren no tocar mucho ahí, no lo vamos a poder ayudar de ninguna manera. Y si a ti te agobia ver esa situación, tú estás perdido. Entonces, es importante tener un buen manejo emocional como terapeuta o como trabajador social o como persona que va a estar en relación con una persona que tiene trauma. Es importante tener autoconocimiento y tener una buena gestión de nuestras propias emociones. Quizá la clave para poder acoger todas sus expresiones emocionales es trabajar con un manto de empatía compasiva. Es fundamental poder trabajar desde ahí, con una gran empatía y con una gran compasión. Sí que os digo una cosa, el intento de trabajar con una persona traumatizada desde la razón está abocado absolutamente al fracaso. Es como querer poner nuestra razón por encima de nuestro instinto. Eso no tiene ningún sentido. La persona va a venir una vez y no va a querer volver a venir a verte nunca más, porque se va a sentir totalmente incomprendida. Desde la razón no se puede trabajar esto, ¿vale? El proceso de sanación de una persona que tiene un estrés postraumático es un proceso en el que la persona gana una serie de fortalezas que suele ser común a todas y es muy importante tenerlas en cuenta, porque como terapeuta, cuando sabes un poco lo que puede llegar a aparecer, si lo tienes integrado, estás atento a cuando hay una brizna de eso que aparece en la persona para cogerla y ponerla en valor. Por ejemplo, aparece la impotencia que sentimos cuando estamos traumatizados. Aparece también una sana agresividad que nos permite, sobre todo, comportarnos con energía y con vigor. La agresividad tiene un punto saludable. También recuperamos la autoridad y el poder personal para poder tener la capacidad de enfrentarnos a las amenazas con éxito. Y por último aparece también lo que es la orientación como un proceso de poder cerciorarnos de nuestra posición en relación a las circunstancias de nuestro entorno y de nuestro mundo en general, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora de lo que es el acompañamiento del trauma, pero ya más específico en la lesión medular. En la lesión medular todo lo que acabamos de hablar va incluido, pero aparte de eso
el acompañamiento de personas que han sufrido un impacto traumático de tanta gravedad como es una lesión medular y con tantas secuelas como puede tener esa lesión, es un proceso en realidad que nos confronta con la muerte. Es tocar la muerte y llegar a una resurrección. En realidad es ese el proceso que se hace. Entonces, trabajar con impactos traumáticos en lesión medular es un trabajo que tiene tanto de ciencia como de arte, como también tiene una parte mística o espiritual para poder acompañarlo de una forma holística y de una forma integral a todo lo que va a ocurrir. Digo arte porque cada persona es completamente diferente. Estamos hablando de trauma, estamos hablando de lesiones medulares, pero ninguna persona se puede trabajar con ella de la misma manera que con otra. Entonces es algo que ocurre entre el terapeuta y la otra persona. Es un punto de arte. Hay que conocer y tener formación, y en ese sentido hablo de ciencia. Y por otro lado, un cambio de vida tan importante al final nos lleva a tocar el sentido de la vida. Entonces también es importante que sepamos dónde nos situamos a nivel de nuestra espiritualidad, a nivel de nuestro contacto con el universo, con la fe, con la esperanza, con la reverencia hacia algo que es más grande, para poder trabajar ahí. ¿Vale? Cuando nos ponemos delante de una persona con lesión medular, estamos entregándonos. Por supuesto, compartimos toda nuestra formación, pero nos entregamos al 100%. Estamos a su disposición para poder ser útil. Y ya os digo que se abarca todos esos aspectos de los que os estaba comentando, todos esos niveles, ¿no? Claro, cuando os digo esto, vosotros entenderéis que nuestra visión como terapeutas, esto de lo que estoy hablando, hace que tengamos que tener una formación personal muy trabajada. Hemos de ser capaces de mirar a nuestro interior, desarrollar mucho nuestro autoconocimiento, saber cómo funciona nuestra mente, cuáles son nuestras creencias, dónde cometo distorsiones, cuáles son mis miedos, cómo actúo ante mis miedos, cómo manejo yo mis límites. Hemos de tener un recorrido sobre crecimiento personal y autoconocimiento para poder tolerar la frustración, ser capaz de manejar bien los límites con los demás y estar muy atento. De trabajar con lesionados medulares, no con todos, pero con la mayoría, significa estar muy atentos a la manipulación, estar muy atentos al victimismo, estar muy atentos a no caer nosotros en la pena o en la lástima y tampoco caer en la simpatía en vez de en la empatía, porque entonces dejamos de ser útiles. Hemos también de ser capaces de identificar el despotismo, porque es un colectivo donde no todos, pero algunos se convierten en personas muy déspotas. Y entonces es muy importante hacer todo eso desde una empatía compasiva, llenos de amor, pero ser capaces como terapeutas o como acompañantes de identificar ese despotismo. O sea, no estamos perdidos si no lo identificamos, porque vamos, de alguna manera, juegan con nosotros. ¿Me explico? Bueno. De todas formas, si tuviese que elegir desde dónde trabajar, para mí lo más importante es internamente la actitud de darle dignidad por el gran destino que les ha tocado vivir a las personas que tienen una lesión medular. Entonces, trabajar siempre dignificando la situación de las personas con lesión medular. Al mismo tiempo, como terapeuta, hemos de tener la capacidad de conectar con el fluir de la vida, porque en cada persona la chispa que le va a reconectar con la vida está en un sitio diferente. Puede estar en cualquier lugar, en cada persona con la que trabajas está en un sitio diferente. Entonces, si tu fluir con la vida es activo, tienes más capacidad para poder detectar cuando esa persona toca con ese fluir en la vida, sea donde sea. Mira, recuerdo que un año hice una charla aquí sobre sexualidad en personas con lesión medular. Un tema apasionante y un tema
normalmente vemos a personas con discapacidad o con lesión medular y pensamos que no tienen una vida sexual, la tienen amplia y muchas veces 1000 veces mejor que la que no tenemos lesiones medulares. Bueno, hubieron 2 o 3 personas entre las que estaban en la charla que se enfadaron mucho conmigo y dijeron que cómo, no sé si tú te acuerdas, pero dijeron que cómo trabajando un tema tan serio como era una lesión medular yo me atrevía a hablar de sexualidad. La sexualidad también forma parte de su vida y nos vincula a todos a la vida. ¿Vale? Así que para muchas personas es la sexualidad, esa chispa que les hace fluir con la vida y que les hace volver a reconectarse después de un estado de lesión, después de pasar por una lesión medular. Bueno, cuando intervenimos con personas con lesión medular, lógicamente hemos de estar familiarizados con lo que son los procesos de duelo, porque para ellos hay un duelo importante. Han perdido una forma de vida, han perdido una calidad y una cualidad de vida, han perdido una imagen corporal, han perdido una movilidad y entonces necesitan elaborar un duelo. Y es importante que respetemos los tiempos y los espacios de ese duelo. Un duelo tiene distintas fases, que algunos de vosotros me imagino que conoceréis: la negación, la rabia, la negociación, la depresión. No siempre nacen puras, muchas veces están entremezcladas y el espacio de tiempo puede durar hasta un año. Así que hemos de ser muy respetuosos y en algunas personas un poco más. Así que hemos de ser muy respetuosos por esos espacios de tiempo para que puedan elaborar su duelo. Creo que lo fundamental y lo que más he podido abstraer de lo que es la intervención en una persona con lesión medular y de lo que es el trauma, os lo he transmitido. Y he dejado para el final un poco la casuística o la situación vital de una persona con lesión medular. Tendría sentido que lo dijera al principio, pero como es algo que suele impactar un poco, prefiero dejarlo para el final, ¿vale? Entonces, todo lo que he dicho, ahora vamos a ver la persona con la que voy a trabajar. ¿Cuál es la situación o la casuística de una persona que tiene y que pasa por una lesión medular? Aquí ninguno tenéis, de los que habéis asistido a la charla, ¿no? Es tan fácil como así. Así de rápido se suele producir una lesión medular. Una caída, un accidente, un tropiezo, lo que sea, una operación. Es algo que nos puede pasar a cualquiera y que es muy rápido. Y de repente te cambia toda tu vida. Nosotros cuando vemos a alguien en una silla de ruedas, ¿qué vemos? ¿Qué veis vosotros? No se puede ver. ¿Pero sabéis algo más? No sabe por qué. ¿Eh? No sabe por qué. Bueno, bien. Que no sabemos por qué. Que no sabe, claro, le faltan muchas cosas por saber. Sí, pero lo más visual es que no se puede mover. Vale, pues yo voy a acercaros un poco más a todo lo que conlleva estar en una silla de ruedas, para que tengáis un poco más para que sepáis un poco más de lo que hablamos cuando hablamos de una lesión medular. Bueno, pues aparece una merma en nuestra calidad de vida que será proporcionalmente más grave cuanto mayor grado sea el grado de dependencia de la persona que está en la silla de ruedas. María del Mar tiene suerte, porque tiene una lesión media, ¿verdad? María del Mar. Tengo una lesión alta, pero no me ha dado nada de quedar. Bueno, cuando tiene una lesión baja, cuando la lesión es a nivel lumbar, normalmente hay una afectación en cuanto a la movilidad, ¿vale? Pero si la lesión va subiendo, la movilidad, la afectación en cuanto a la movilidad también va subiendo. No es lo mismo no poder mover las piernas, no es lo mismo y poder ser completamente independiente o tener más o menos dificultades en mover el tronco, pero poder ser independiente, como es María del Mar. María del Mar vive sola, hace su vida y es independiente. Tiene una lesión, pero es independiente. Pero si seguimos subiendo la lesión, llega un momento en que cuando llegamos a una lesión alta, la persona no puede moverse de cuello para abajo. Y entonces, para poder sobrevivir, necesita que una persona esté a su lado 24/7. Para poder sobrevivir, día y noche. ¿Vale? Entonces, aparte de lo que es la lesión en sí, el grado de dependencia, según la gravedad de la lesión, pues hace que varíe mucho la situación, ¿vale? También una persona cuando está en silla de ruedas,
tiene que gestionar el dolor, porque el dolor es algo que aparece prácticamente a diario. Y hay un tipo del dolor que nosotros ni siquiera sabemos cómo se llama, no lo conocemos, que es el dolor neuropático. El dolor neuropático, nosotros cuando sentimos dolor porque tenemos unos receptores del dolor que lo captan, ¿vale? Ante lo que sea, se nos rompe un hueso, nos duele la cabeza, hay unos receptores del dolor que lo captan. Entonces podemos tomarnos cierta medicación que van a hacer que ese dolor sea más llevadero. Pero el dolor neuropático es el dolor que ocurre porque nuestro sistema nervioso central o periférico no funciona bien. Entonces, es un sistema nervioso que no tiene que ver con los receptores del dolor, tiene que ver con el propio sistema nervioso. Y es un dolor muy intenso y de muy difícil tratamiento, ¿verdad? Y es algo con lo que ellos normalmente tienen que convivir. También tienen que convivir con la espasticidad. La espasticidad, ¿sabéis lo que es? Es una tensión muy brusca de los músculos. Yo creo que es como un reintento de nuestro cuerpo de intentar volver a funcionar, pero que al no tener las conexiones suficientes no puede. La espasticidad es dolorosa y a veces es tan intensa que se pueden llegar a romper los huesos. Y normalmente hay que convivir con eso también en el día a día. Para eso sí hay medicación, aunque no siempre es controlable por medicación. Cuando estamos en una silla de ruedas, también perdemos la capacidad natural de micción y de defecación. Eso significa que no puedo orinar cuando yo quiera ni como yo quiera, me tengo que sondar todos los días del resto de mi vida. Y también significa que tampoco puedo ir al baño como yo quiera, ni cuando yo quiera. Significa que necesito ayuda externa para poder defecar, o bien a través de supos o a través de irrigadores. Y cuando voy al baño, ya no es como vamos nosotros, que vamos, depositamos, nos vamos y otra cosa. Normalmente les ocupa pues prácticamente toda la tarde. Porque hay un proceso, que es un proceso de irrigación, que dura un tiempo. Y cuando se termina ese proceso, el cuerpo se queda perjudicado, ¿no? Se queda ya en condiciones que dice, ya no estoy hoy para nada. De aquí ya la acaba. Con lo cual perdemos, si lo haces por la mañana, toda la mañana, y si se hace por la tarde, por la tarde. ¿Vale? Siempre detrás de una silla de ruedas, que no sea por polio, que sea por una lesión medular, hay todo lo que os estoy contando. También existe tenemos que enfrentarnos a una nueva percepción de nuestra corporeidad que cambia, de nuestra imagen corporal, y también a la vivencia de una nueva sexualidad que también cambia, que es muy amplia y es fantástica, pero que también cambia y es nueva y hay que volver a descubrir de nuevo. ¿De acuerdo? Es importante también, cuando estamos en una silla de ruedas, que aumentemos rápidamente nuestra resiliencia y nuestra tolerancia a la frustración, porque en nuestro día a día hay muchos obstáculos que van vinculados a la silla. Y aquí estamos en un sitio privilegiado de alguna manera. Privilegiado, pero bueno, aquí tenemos a socias de la asociación que han dado a luz y para ducharse han tenido que irse del hospital a su casa, porque en el hospital no cabían en el baño. O que quieres tomarte una copa y no puedes entrar porque hay un escalón. O vas a la farmacia y tampoco puedes. Hay muchos sitios adaptados, pero muchos otros que no están adaptados. Y luego también necesitamos la conciencia de todos nosotros. Porque cuántas veces dejamos el coche mal aparcado y taponamos un desnivel. Pues cuando viene una persona con silla o una mujer con carrito, se acaba la movilidad en ese momento. Y eso nos hace sentir, cuando vamos en silla de ruedas, que no piensan mucho en nosotros, que estamos como un poco fuera de la sociedad. ¿De acuerdo? Por último, comentaros que cuando estamos en una silla de ruedas, los cambios de ritmos y de velocidades también son importantes. No tenemos disponibilidad. Vosotros tenéis disponibilidad, en general, tenemos disponibilidad prácticamente de todo en nuestro día, aunque lo dediquemos para cuidar a otra persona. Pero cuando estoy en una silla de ruedas, el tiempo tiene otra dimensión, el ritmo es más lento, tiene otra dimensión, y la disponibilidad que tengo para hacer mis cosas también cambia. ¿Me dejo algo en el tintero, Mar? ¿He hecho un repaso de todo?
Bueno, pues esa es la situación de una persona cuando tiene una lesión medular y cuando va en silla de ruedas. Bueno, pues imaginaros lo que supone estar como estáis vosotros y dentro de 5 minutos estar ahí. Y que el resto de vuestra vida sea ahí. Y que vosotros seáis la persona responsable o que va a acompañarla para que vuelva a hacer una vida, para que vuelva a pertenecer a la vida y que sea capaz de volver, pues eso, a normalizar su situación con tanto cambio, a vivir una vida tan diferente y hacer algo bueno con su vida. O sea que hay muchas personas que han sido capaces de hacer eso. Así que bueno, espero que vuestra conciencia se haya ampliado un poco y que mi propósito inicial, que era que conocierais un poco más sobre este tema, se haya cumplido. ¿De acuerdo? Pues nada, encantada.